Estamos en Salud y Algo Más a la doctora María Eugenia Laucho. Ella es neumóloga e internista con un postdoctorado en neumología en la Universidad de Harvard, exdirectora del Departamento de EPOC de la Asociación Latinoamericana del Tórax y actualmente directora médica de vacunas respiratorias para Latinoamérica en GSK. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, Camila, y a toda tu distinguida audiencia. Doctora María Eugenia, yo quiero que antes de que empecemos y nos adentremos en esta enfermedad, hagamos un poco el panorama de qué es la EPOC y por qué es importante su prevención. Sí, esta enfermedad es bastante frecuente. No es muy conocida muchas veces por la gente o por el público en general, pero es muy frecuente. De hecho, en Colombia se habla más o menos de que estamos entre un 9% de todos los mayores de 40 años. Esta es una enfermedad de los pulmones principalmente, que lo que hacen es que evitan que la paciente o la persona respire bien, que el aire llegue hasta donde tiene que llegar y, por supuesto, al no tener aire no tenemos oxígeno, no tenemos capacidad para para aguantar ejercicios o para hacer nuestras actividades cotidianas. Entonces, en general, es una enfermedad pulmonar que nos limita y nos da mucha dificultad para respirar. Mire, doctora, que ahorita que estábamos leyendo sobre el tema, decíamos que es más común en países de ingresos bajos y ingresos medios. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Qué lleva a dar esa conclusión? Sí, hay dos factores de riesgo que se relacionan principalmente con países de ingresos medios y bajos. El primero es el tabaquismo. Lastimosamente, los países industrializados o más desarrollados tienen menos incidencia del uso de tabaco. En nuestros países, afortunadamente, hemos tenido políticas que van disminuyendo, pero todavía hay un porcentaje de la población que fuma, y ese es el principal factor de riesgo. Pero por otro lado, y particularmente en Colombia, se ha visto que hay estudios en el país que se llaman Prepocol, en donde se ha visto que lo que es el humo de leña, cocinar con humo de leña o calentarse con el humo de leña, está ligado también con una alta incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, como la llamamos, y por supuesto esto ocurre más frecuentemente en países de ingresos bajos. Claro, doctora, ¿cuáles son esos síntomas de la EPOC y cómo diferenciarlos de pronto de otra enfermedad respiratoria? Sí, la EPOC tiene un inicio, y lo que nosotros llamamos un inicio insidioso, es decir, poquito a poco va limitando a la persona con la dificultad para respirar. Ese es el principal síntoma cardinal. ¿Qué es lo que ocurre con estos pacientes? Estos pacientes comienzan a sentir dificultad para respirar, pero esta dificultad para respirar, como no ocurre de un día para otro, uno comienza a acostumbrarse a lo que yo le digo a los pacientes, a vivir mal. ¿En qué sentido? En que si yo de repente comienzo a tener dificultad para respirar y no puedo cargar las bolsas de supermercado, pues simplemente agarro un carrito de supermercado. Si me empiezo a tener dificultad para respirar y empiezo a subir escaleras, pues definitivamente lo que hago es que comienzo a tomar el ascensor. Entonces, el síntoma principal comienza como dificultad para respirar y después se puede asociar lo que es una tosecita esa crónica, que a veces la llamamos tos del fumador, y cuando uno le pregunta al paciente muchas veces dice, no, esa es una tosecita porque yo fumaba antes o porque me siento un poquito mal. Y eso también viene con consecuencias, con momentos en donde nosotros le llamamos exacerbaciones, que no son más que agudizaciones, y uno los puede también diagnosticar como bronquitis crónica o bronquitis que vienen con mucha recurrencia. Entonces sí, nosotros tenemos que mirarlo, es dificultad para respirar, tos y agudizaciones durante el tiempo. Doctora, ¿hay alguna edad de la que uno diga a partir de ahí hay más prevalencia o se puede caer más fácil en la EPOC? Bueno, sí. Nosotros tomamos un punto de corte de 40 años pero esto es algo muy estadístico. Normalmente el 95%, casi todos los pacientes son mayores de 40 años, pero también hemos notado que hay pacientes que incluso pueden comenzar después de los 35 años, cuando tienen algunos factores genéticos que se tienen que estudiar y que aparecen en un pequeño porcentaje de la población. Ok, doctora, ¿cómo podríamos diagnosticar un paciente que tiene todos los síntomas que usted está diciendo, que le falta el aire, que le tiene mucha tos?
qué diagnóstico, cómo se diagnostica que tiene EPOC? Bueno, lo primero es, tiene que ir a un centro de salud y tiene que pedirle al médico o decirle al médico que tiene la dificultad para respirar. Y después de eso, el médico le debería indicar una prueba de función pulmonar, que en este caso se llama espirometría. ¿Qué es lo que hace eso? Mide la capacidad pulmonar que nosotros tenemos, y si nosotros vemos que la relación entre la capacidad que tiene y la fuerza que tiene no está alineada, lo que se hace es que se hace el diagnóstico de EPOC. Doctora, ¿cómo tratar una enfermedad como el EPOC? ¿Qué podría hacer una persona que realmente tiene esta enfermedad ya avanzada? Bueno, y antes, ¿esa enfermedad puede avanzar o digamos que una vez usted la tiene, es una enfermedad que ya es crónica y constante en lo que está? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque, como dijiste tú antes, esta es la tercera causa de muerte aquí en Colombia, lo cual quiere decir que esta es una enfermedad que puede comenzar como una parte muy insidiosa, como yo te dije, que era como poquito a poco, pero posteriormente se va instaurando en la vida y va llegando a ser una limitación importante, tanto que en las incapacidades, cuando nosotros lo vemos con cardiopulmonar, casi hablamos de 1 de cada 4 pacientes con diagnóstico de EPOC puede necesitar asistencia de algún familiar o de algún sistema de salud que sea de forma constante, inclusive llegar a discapacidades. Pero una persona que ya tiene EPOC y que fue diagnosticada con EPOC tendría que tener oxígeno de ahí para adelante. No necesariamente, porque el escenario que te estoy pintando es cuando ya estamos más severos. Lo bueno es que esta enfermedad va avisando, y si nosotros empezamos con tratamientos que son inhaladores, son cambios del estilo de vida, por supuesto, alejarse de lo que son los desencadenantes, que si fuma, pues deje de fumar, que si cocinaban con leña, pues busquen otra alternativa, entonces el paciente puede detener el progreso de la enfermedad y puede llevar una vida sana. Igualmente, por supuesto, cuidarse, si tiene esta enfermedad, ponerse su tapaboca, ponerse las vacunas que necesite y, por supuesto, a tratar de llevar una vida saludable. ¿Podríamos decir, doctora, de alguna forma que esta enfermedad respiratoria está asociada con alguna otra enfermedad, no necesariamente respiratoria? Sí, de hecho lo que ya se sabe es que la mayoría de los pacientes que tienen EPOC no solamente tienen EPOC. Los pulmones están muy cerquitas del corazón, no solamente anatómicamente, sino que se interconectan el uno con el otro. Entonces, muchos de los pacientes que tienen problemas cardiovasculares tienen EPOC y viceversa. Muchos pacientes que tienen EPOC tienen problemas cardiovasculares. Más o menos hablamos de 1/3 de los pacientes. Pero no solamente eso, hablamos de los más frecuentes y más conocidos. Diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, todo esto está ligado porque también está ligado con los factores de riesgo que nosotros estamos hablando ahorita, que es el tabaquismo y la humo de leña. Mire, doctora, aquí nos llega una pregunta. Yo suelo sufrir de apnea del sueño. ¿Podría relacionar esto con la EPOC? A veces nosotros lo llamamos como la sobreposición, que es que hay 2 tipos de enfermedades pulmonares y la apnea del sueño puede ser una de esas. Pero no todos los pacientes con apnea del sueño tienen EPOC, ni todos los pacientes con EPOC tienen apnea del sueño. La apnea del sueño también está ligada a problemas de obesidad, a problemas estructurales de garganta o de nariz. Entonces habría que estudiarlo un poco más, pero si el paciente o la persona que está preguntando ha estado fumando o ha estado expuesta al otro factor de riesgo, que es el uso de leña, pues tendríamos que descartar. Doctora, muchas de las enfermedades que hablamos aquí y con los especialistas que hablamos aquí en Salud y Algo Más, nos dicen que uno de los factores de riesgo en muchas enfermedades es el género. ¿Podemos hablar de que el género es un factor de riesgo en la EPOC? ¿Hay algo de literatura sobre eso? Sí, hay mucha literatura sobre eso porque antes se creía que esto era una enfermedad de hombres. Pero resulta ser que nosotros equiparamos el uso de tabaquismo o el uso de tabaco en las mujeres y en el hombre. Entonces ya se vio que es más ligado a cuánto la persona fumaba o fumaba antes, más que al género como tal.
Sin embargo, una vez que son diagnosticados con EPOC, lastimosamente también hay muchos estudios que revelan que las mujeres tienen peor pronóstico. Inclusive con menos carga tabáquica, que es lo que nosotros llamamos carga tabáquica, es la cantidad de cigarrillos que se fumó en la vida, pues puede tener una enfermedad mucho más severa que un hombre. Claro, mire doctora, aquí nos dice una oyente que ha sufrido episodios de depresión desde que le diagnosticaron la EPOC. ¿Esto puede estar también relacionado de alguna forma? Sí, las dos enfermedades psiquiátricas que están más relacionadas con la EPOC son depresión y ansiedad. Y aquí sugeriría que buscara a su médico. ¿Por qué? Porque la depresión y la ansiedad están ligadas con también tener muchas exacerbaciones y con tener complicaciones. Porque evidentemente cuando nosotros hablamos de una enfermedad que es una enfermedad pulmonar, esto es algo que afecta a la respiración. Y la respiración no es algo que nosotros podemos controlar. Es decir, si tú tienes otra enfermedad crónica, vamos a poner un ejemplo, una diabetes o una hipertensión, uno no necesariamente todo el tiempo está consciente de que tiene la enfermedad. En cambio, si es una enfermedad que te limita la respiración, uno no puede optar por no respirar. Entonces, por supuesto que eso afecta la calidad de vida. Lo que aconsejo es que busque, hay algunas asociaciones de pacientes que ayudan a tener ejercicios, que ayudan a tener diferentes actividades que pueden mejorar lo que son la calidad de vida y que entienda que no está sola. Esto es de verdad una enfermedad que afecta toda la cotidianidad. Pero doctora, una persona que fue diagnosticada con EPOC, ¿podría hacer ejercicio? Sí, completamente. Esto es un mito. Antes, en el año más o menos 2000, a uno le decían, usted tiene EPOC, enróllese, acuéstese en la cama y no se mueva. Ahora se sabe que mientras uno hace rehabilitación pulmonar, hace ejercicios controlados, por supuesto, y lo que uno tolere, no hasta llegar hasta ser, pues, que no pueda más, sino unos ejercicios que sean supervisados, el paciente tiene mejor calidad de vida porque evidentemente mejora su capacidad pulmonar. Recuerda que esto todo es un músculo. Los músculos no son solamente los de las piernas, los de los brazos, también son los músculos respiratorios y uno lo que hace es que los enseña y eso hace que uno pueda aprovechar la poca cantidad de capacidad pulmonar que tiene. Mire, aquí nos escribe un oyente. Buenas tardes. Pregunta a la doctora, si una persona tiene un quiste benigno en el pulmón, ¿se puede asociar a la enfermedad EPOC? No, los quistes, principalmente casi todos los quistes que hay dentro de los pulmones son benignos. Sin embargo, siempre tienen que ser vigilados porque todas las masas pulmonares tienen que ser vigiladas anualmente o cada 2 años, dependiendo de cuánto tiempo tenga de evolución y qué es lo que le recomiende su médico. No están ligados, no tienen ninguna relación, porque estos son igualito que cuando uno tiene un quiste en una piel o tiene un lipomita en una piel o una masita, que es algo simplemente que ocurrió allí. Ahora, siempre hay que vigilarlos porque una de las cosas que está ligado al EPOC es el cáncer pulmonar. Porque claro, como estamos hablando de tabaquismo, como estamos hablando de humo de leña, esto puede ocurrir y ocurre más o menos en un 20% de los pacientes con EPOC. Doctora, entonces, a ver, cuando hablamos de los factores de riesgo y cuando hablamos de los síntomas, es una enfermedad que podría ser podría estar muy relacionada con el asma. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Porque tengo entendido que el asma también, digamos, se representa a través de los bronquios. ¿Cómo podríamos diferenciar una de la otra? Sí, aquí hay dos enfermedades que son altamente prevalentes y en Colombia son altamente prevalentes también. Pero el asma ocurre principalmente en personas mucho más jóvenes, desde la niñez, pero sobre todo después de los 18 años en el adulto podemos hablar de que tenga asma. Nosotros normalmente hacemos un índice de revisar cuánto es el factor de riesgo y de acuerdo a eso también nos puede orientar si el paciente fumó cierta cantidad de cigarrillos en su vida, que nosotros hacemos como una escala. Esto puede ser más orientado a EPOC que orientado a asma. Y lo otro es que el asma tiene una particularidad.
Si no es asma grave, que es una condición muy, muy particular en un pequeño porcentaje de los pacientes asmáticos, esto es algo agudo. Es decir, entre crisis y crisis, el paciente no tiene nada, no debería tener dificultad para respirar, no debería tener progresión. En cambio, la EPOC, no hay ningún momento en donde el paciente no tenga dificultad para respirar. La dificultad para respirar siempre está allí y aquí hay un daño como tal, no solamente de los bronquios, sino también del pulmón como tal. Esas son las principales diferencias. Asma en jóvenes aparece episódicamente, entre crisis el paciente está bien. En el EPOC vemos que son pacientes mayores, que son pacientes que tienen la dificultad para respirar, inclusive en cuando no están en crisis, y esta es una enfermedad que va progresando a medida que va pasando el tiempo. Doctora, ¿qué podría desatar una crisis de EPOC? Tengo entendido y según lo que le he escuchado, tienen como momentos o hay momentos en los que se desata de pronto eso que no pueden respirar o una tos crónica. ¿Qué es lo que puede desatar eso en un paciente para decirle a los pacientes que hoy sufren de esa enfermedad, pues que tengan cuidado y eviten ciertas cosas para que no tengan esos episodios? Bueno, la palabra clave la acabas de decir. Tienen que tratar de evitar tener estos episodios. Estos episodios simulan más o menos, serían parecidos a lo que es en los pacientes cardiovasculares un infarto. Estos son episodios en donde el paciente siente muchas veces que se va a morir. Son episodios muy angustiantes tanto para el médico como para el paciente, y estos se desencadenan principalmente por tres cosas. Uno, que sean alérgenos o que hay un pequeño porcentaje de los pacientes que son alérgicos a ciertas cosas. Entonces hay que mirar que no hayan tóxicos o no hayan algunos tipos de alérgenos, mucho polvo, etcétera, etcétera. Esos son los menos frecuentes. La segunda serían bacterias, que son que hay infecciones, que tenga algún tipo de bacteria circulando y eso se mete a los bronquios y el paciente normalmente es mucho más susceptible a tener una infección, y una de las que llega y de verdad arrasa con el paciente son los virus de la gripe, el virus sincicial respiratorio, el virus del COVID, por supuesto, también pueden hacer que el paciente tenga una exacerbación, y todas esas exacerbaciones tienen consecuencias, porque el problema después de esa agudización es que el paciente muchas veces no llega a volver a como estaba antes de la agudización, o puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Por eso lo mejor es evitarlo. Doctor, ahí está Enrique en la línea que tiene una pregunta para usted. Enrique, adelante. Muchas gracias, doctora, muy buenas tardes. Un favor, yo fui diagnosticado con EPOC y entraron en discusión después que lo que tenía era asma. ¿Existe vacuna para los dos? Buenas, Enrique, mira, la verdad es que las vacunas no son contra el asma o contra el EPOC. Las vacunas lo que se utilizan principalmente es para evitar estas agudizaciones, estas exacerbaciones, para evitar los virus y para evitar las bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud. Siempre hay esa duda y siempre tiene que plantearse esa duda si esto es asma o si esto es EPOC, pero como le digo, cuando nosotros revisamos los diagnósticos, normalmente miramos lo que son los factores de riesgo y la espirometría. Y dependiendo de lo que nos dé la espirometría, lo que es la prueba de función pulmonar, pues ahí podemos tomar una decisión mucho más precisa. Doctora, ahorita estábamos hablando de las exacerbaciones y son como esos episodios que suelen darles que les empieza a faltar el aire o esa tos crónica. ¿Qué debe hacer uno como cuidador o qué debe hacer uno si se encuentra con una persona que empieza a tener una exacerbación y no estamos precisamente en un hospital o cerca a un doctor? Sí, básicamente lo primero es tener calma porque estos son episodios en donde más o menos imagínate que te estás ahogando en el aire, sin estar bajo el agua. Esa es la sensación que tiene un paciente con EPOC. Entonces normalmente a veces se pueden desesperar. Lo principal es, normalmente en lo que educamos a los pacientes es que tengan lo que se llama una medicación de rescate, que son medicamentos que se utilizan de
rápido uso y van a actuar de forma muy rápida, valga la redundancia. Entonces, utilizamos ese tipo de medicamentos que lo debe tener el paciente, pero si no lo tiene, tienen que tenerlo en calma y llevarlo al centro de salud más cercano que haya. Dependiendo de la severidad, hay pacientes que de repente tienen oxígeno muy importante. El oxígeno solamente lo puede manejar alguien que sepa de oxígeno, porque muchas veces hay pacientes que son tan severos que subirle mucho el oxígeno lo que puede hacer es que sea más bien contraproducente y puede causarle mucho más ahogo. Entonces, mantener la calma, llevarlo al centro más cercano y utilizar la medicación de rescate mientras llega ahí. Mire, nos escribe una oyente muy fiel, se llama Marta, de 64 años, y nos dice, hace 9 años uso CPP. Escuché que poniendo un microporo tapando la boca, respiro por la nariz y así no uso el CPP. ¿Esto es verdad, doctora, o tiene alguna complicación? Creo que cuando hablamos de CPP hablamos de CPAP. Sí, el CPAP es un aparato que se utiliza principalmente en ciertas condiciones de apnea del sueño. La verdad es que no lo sustituye un microporo, a menos que su médico le haya dicho eso, y entonces en ese caso yo dudaría un poco del diagnóstico de apnea del sueño. La verdad es que no son sustitutivos. Habría que hacer una nueva prueba para saber si es necesario. Si no es por apnea del sueño, sino por otras condiciones que son un poco más raras, en realidad lo que hace el CPAP es mantener un flujo que ayuda a que haya el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, es decir, ayuda a la respiración. Por lo tanto, no es algo de solamente la nariz, es algo de las vías respiratorias. Yo no recomendaría utilizarlo solo, o sea, cambiarlo por solamente ejercicios de disminución o de tapar una fosa nasal o algo así. Mira, doctora, aquí hay otro oyente. Mi mamá nunca fumó, pero fue costurera. El doctor le dijo que los hilos y los pedacitos de algodón le taparon los pulmones. ¿A esto se le puede llamar EPOC? Normalmente cuando hay algún tipo de enfermedad ligada pulmonar, ligada a este tipo de alérgenos, que son nosotros lo llamamos alérgenos en realidad, o que son materias particuladas, etcétera, etcétera, son otro tipo de enfermedades que tendríamos que revisar, que son enfermedades pulmonares intersticiales. La que es más famosa entre las costureras son las neumonitis por hipersensibilidad, pero tienen otro tipo de manejo. No necesariamente es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues, doctora María Eugenia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por también hacer hoy conciencia sobre la EPOC, que es una enfermedad que va en aumento y que además pues hay que empezar a hacer prevención sobre esta. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y por favor recuerden a los oyentes a dónde pueden ir si quieren encontrar más información. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti, Camila, por el espacio y a todos los oyentes por las interesantes preguntas que realizaron. El ministerio como tal tiene páginas en internet donde ustedes pueden tener diferentes informaciones, pero también es importante que vayan a su centro de salud más cercano. Todos los médicos que son de atención primaria y especialistas tienen información que le pueden brindar a ustedes porque esta es una enfermedad que es prioridad para Colombia para mejorar lo que es todos los indicadores de salud.